Amén. El día de hoy continuamos con esta serie de sermones que estamos hablando. ¿Qué significa ser cristiano? Viviendo la vida cristiana, ¿qué significa ser cristiano? Y esta es una pregunta que el día de hoy tenemos que hacernos, especialmente cuando en una cultura como la nuestra, todos afirman que son cristianos. Y cuando se les pregunta a las personas si eres un cristiano, muchos van a decir, sí, soy un cristiano. La pregunta es, ¿qué significa ser un cristiano? Y el pasaje que hemos elegido el día de hoy está en Lucas, en el capítulo 9, del versículo 21 al versículo 27. Dice así: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoseles rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Padre bueno, bendice tu palabra y háblanos como siempre a través del Consolador, del Espíritu Santo, que ilumina nuestros corazones, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda hablarnos a nuestras vidas y se pueda aplicar en nuestra vida diaria. Háblanos, Señor, para responder esta pregunta: ¿qué significa ser cristiano? En el nombre de Jesús. Amén. Cuando nos hacemos esta pregunta, ¿qué significa ser cristiano?, hemos contestado en dos sermones. La primera es decidir por Cristo. Una persona no es cristiana hasta que no decide, como Mateo, por el Señor Jesucristo, o como Leví. Pero también no solamente es decidir por el Señor Jesucristo, sino que también, ¿qué significa ser un cristiano? Un cristiano es una persona que presenta cambio en su vida. Una persona que tiene a Cristo presenta cambio y se ve el carácter del Señor Jesucristo en su vida. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que son los frutos del Espíritu Santo que debían verse en la vida de una persona. Y nos preguntamos, ¿qué significa ser un cristiano? Ser un cristiano también significa aceptar el desafío del Señor Jesucristo. Y este pasaje de Lucas que hemos leído nos habla cómo el Señor Jesucristo presenta este desafío ante aquellos que van a ser sus discípulos y aquellos que ya fueron elegidos. Y cuando leemos este pasaje y vemos en el versículo 21, podemos ver que dice así: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándosele rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Señor, hermanos, en estos versículos el Señor dice, Jesús manda rigurosamente a que no dijesen nada de Él, porque era necesario que Él padezca, sea desechado por los ancianos, principales sacerdotes, escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. En otras palabras, ¿qué significa ser cristiano? Significa aquel que acepta un desafío, que acepta el desafío del Señor Jesucristo, de creer en el Señor Jesucristo por lo que Él vino a hacer por nosotros. No por una idea que él pudiese tener de ser cristiano, sino aceptar a Cristo por lo que realmente él vino a hacer. Cuando leemos este versículo, vemos que Jesús manda a sus discípulos que no dijesen nada de que él era el Mesías, porque era necesario que sufra, que sea rechazado oficialmente por Israel y muera y resucite el tercer día. ¿Saben qué estaba pasando ahí? Dice que les encargó rigurosamente que no digan nada de Él. No es porque el Señor no quería que le conozcan,
es que ocurre después de la pregunta que le hace al apóstol Pedro y le dice, ¿quién crees que soy yo? Y él responde que tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, responde que es el Mesías. No es que Jesús no quería que le conozcan a él como el Mesías. Lo que pasa es que él tenía la idea bien clara de lo que Dios quería para él en esta tierra. Porque había lo que se llamaba la esperanza mesiánica en el pueblo de Israel en aquel tiempo. Ellos estaban esperando al Mesías, pero la idea que ellos tenían de Mesías era totalmente diferente al verdadero Mesías, que era el Señor Jesucristo que estaba frente a ellos. Ellos estaban esperando a un Mesías libertador, ellos estaban esperando a un guerrero, a un hombre que va a agarrar la espada y va a libertar políticamente a Israel. A este Mesías estaban esperando. Y es por eso que el Señor Jesucristo le encomienda y le dice rigurosamente, no digan nada de esto que yo soy el Mesías, no porque no se sepa, sino porque la gente tenía diferentes expectativas de lo que era y de lo que es el Mesías. Y esto sucede también el día de hoy. Nosotros tenemos una idea de Cristo, una idea de lo que es el Señor Jesucristo, y a esta idea nos aferramos. Pero ¿qué significa ser un cristiano? Ser un cristiano significa aceptar el desafío de Cristo, creer en el Señor Jesucristo por lo que Él vino a hacer, no por la idea que nosotros tenemos de Cristo. La pregunta es, ¿cuál es la idea de Cristo que tú tienes? Es muy posible que no sea la idea que enseña la Escritura y que Él mismo vino a hacer. Probablemente es un Cristo del cual tú has imaginado y piensas que se puede acomodar a tus necesidades. Pero ser un cristiano significa aceptar el desafío de creer en el Señor Jesucristo por lo que Él vino a hacer, no por lo que uno piensa que Él es. Por eso es que Él en ese tiempo dijo, no les digan nada, porque sencillamente ellos tienen una idea de Cristo del cual no soy yo. Tienen expectativas diferentes a las cosas que yo he venido a hacer este mundo. Y a este mundo, dice el Señor Jesucristo, es necesario que yo padezca y que muera y que sea rechazado por las autoridades judías y que resucite al tercer día. Para eso he venido. Pero ellos están buscando un Mesías libertador. Ellos están buscando quien les saque del yugo romano. Pero yo he venido para morir por los pecados de la humanidad. Y hermanos, a veces tenemos un Cristo equivocado en nuestras vidas. A veces seguimos a un Cristo equivocado en nuestra vida. Por eso nuestro cristianismo no puede ser auténtico, nuestro cristianismo no puede ser bíblico si nosotros seguimos al Cristo equivocado. ¿Qué significa ser cristiano entonces? Significa creer en aquel Señor Jesucristo por lo que vino a hacer por nosotros, no por lo que pensamos que puede hacer o pensamos que es así, ese Cristo. Podemos tener una idea equivocada de lo que es el Señor Jesucristo. Y era necesario que el Señor muera, eso dice la Escritura, y resucite al tercer día. El Señor Jesucristo vino a pagar el precio por los pecados de la humanidad, muriendo en la cruz y luego resucitar al tercer día. La pregunta es, ¿tú has aceptado el desafío del Señor Jesucristo? ¿A qué tipo de Cristo sirves? ¿Al Cristo de la Biblia o al Cristo de tu imaginación? Porque ser cristiano significa una persona que acepta el desafío del Señor Jesucristo, de creer en el Señor Jesucristo por lo que Él vino a hacer por nosotros y morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día. Jesús manda rigurosamente a sus discípulos que no dijesen nada de Él, porque era necesario que padezca, sea desechado por los ancianos, principales sacerdotes, escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Jesús manda a sus discípulos que no dijesen nada que Él era el Mesías, porque era necesario que sufra, sea rechazado oficialmente por Israel, muera y resucite al tercer día. El Señor Jesucristo vino para pagar el precio por los pecados de la humanidad, muriendo en la cruz y luego resucitar al tercer día. Ser cristiano significa aceptar el desafío de creer en el Señor Jesucristo por lo que Él vino a hacer por nosotros. ¿Qué clase de Cristo tienes tú? ¿Qué clase de Cristo tienes tú? ¿En qué clase de Cristo estás creyendo? La Escritura nos exhorta a creer en el Cristo, en ese Señor Jesucristo que vino a hacer lo que vino a hacer por nosotros, morir en la cruz del Calvario. Entonces, el pueblo judío en aquel tiempo tenía muchas expectaciones del Señor, especialmente porque hacía milagros. Y el Señor no quería atraer personas porque hacía milagros así.
sino que los milagros servían para autenticar el ministerio del Señor Jesucristo. Eso era todo. Porque Él sentía compasión y quería curar a las personas, pero su objetivo principal no era curar a las personas, que sí también quiso, pero más vino para salvar a las personas. Pero para autenticar su palabra es que Él curaba a las personas. Así que, ¿qué significa ser cristiano? Es creer en el Señor Jesucristo por lo que Él vino a hacer por nosotros. Luego el versículo 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana a todo el mundo y se destruye a sí mismo o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. El que quiere seguir a Jesús, dice, debe negarse, tomar su cruz diariamente, perder la vida por Él es salvarla. Ganar todo el mundo no aprovecha si uno mismo se pierde, porque el que se avergonzare de Él, Él también se avergonzará de esa persona. Y aunque muchos desearán ver el reino de Dios antes de morir. Entonces aquí estaba haciendo la pregunta el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, si quieres seguirme, si quieres ser mi discípulo, les decía, si quieres venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, dice. Si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Muchos están diciendo, pero yo no puedo vivir en un estado de ascetismo. Ascetismo quiere decir que me voy a privar de todas las cosas de la vida y voy a sufrir sin necesidad, viviendo una vida de privaciones sin necesidad. ¿Eso no está hablando la palabra de esto, de negarse a sí mismo? Está hablando la palabra del Señor cuando habla de negarse a sí mismo. Está hablando de rendir tu voluntad, nuestra voluntad al Señor Jesucristo. De ya no hacer nuestra voluntad, sino vivir obedeciendo su palabra. Lo que el Señor ya ha dejado establecido en las Escrituras, eso significa negarnos a nosotros mismos. Vivir obedeciendo, someter nuestra voluntad, ya no vivir para nosotros, sino vivir para el Señor. Eso significa ser un discípulo. ¿Qué significa ser cristiano entonces? Significa vivir obedeciendo al Señor Jesucristo, reconociéndonos que pecamos e identificándonos con Él. Pero sigamos viendo este pasaje de la Escritura. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. A veces este pasaje no se entiende como está en las Escrituras. Pero tomar la cruz aquí significa, está relacionado con la condenación que sufrían las personas que en Roma eran crucificadas. Tal vez la forma más cruel de ejecución en el Imperio Romano era la crucifixión. Por tanto, las personas que eran condenadas hacia la crucifixión, lo que tenían que hacer como parte de su castigo era cargar su cruz a su lugar de su crucifixión. Entonces, cuando en las calles, en todo el Imperio Romano, especialmente en Judea, se veía a un hombre condenado a muerte llevar su cruz, es que este hombre estaba aceptando su culpa. Estaba diciendo, sí, soy culpable, merezco esta culpa y por eso estoy cargando esta cruz. O sea, esta escena de la crucificación, porque el Señor no estaba crucificado para entonces, pero el Señor estaba viendo, veía, desde niño, veía cómo los romanos castigaban con la crucifixión. Y él entendía la figura bien clara, la figura real de la crucifixión, que significaba que la persona que carga su cruz estaba aceptando también su culpa y que su condena era justa. Así que los soldados romanos le hacían llevar su cruz a la persona condenada hasta el lugar donde va a ser crucificada. Entonces, cuando aquí dice el Señor Jesucristo, el que quiere venir en pos, niéguese a sí mismo, está diciendo, someta su voluntad a mí, ya no haga lo que Él quiere, sino haga mi voluntad, obedezca mi palabra. Está diciendo también, tome su cruz cada día. Está diciendo, reconózcase también delante de mí, pecador. Y cada día.
O sea, la persona que va a venir a Cristo no solamente tiene que someter su voluntad a Dios, sino también es necesario que acepte que es pecadora. Ay, pero pastor, ¿cómo va a decir esto? Que soy pecador. Realmente el pecado está disfrazado. No nos damos cuenta, pero el pecado está ahí. La palabra del Señor nos habla que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Y así que Jesús está diciendo aquí, si quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a hacer tu propia voluntad, empezar a hacer la voluntad mía que está escrita en la palabra del Señor. Y segundo, seguirme cada día aceptando que eres pecador. Desde que te levantas por la mañana hasta en la noche, date cuenta que siempre estás pecando. Pero que cuando vengas a mí, te perdonaré y te daré el poder de decir no al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, ¿qué significa ser un cristiano? Ser un cristiano significa vivir obedeciendo al Señor Jesucristo, reconociendo que somos pecadores e identificándonos con Él. A veces, hermanos, actuamos como si no cometiéramos ni un error. Vivimos como si no nos equivocáramos. No conocemos la palabra disculpa o perdóname o lo siento. Vivimos como si nunca nos equivocáramos. ¿A cuántos esposos he escuchado que han dicho, pastor, mi esposa no sabe pedir perdón? Desde que nos hemos casado, ni una vez me ha pedido perdón. Todos se equivocan, menos ella. ¿Cuántas veces he escuchado a una esposa decir, mi esposo no sabe pedir perdón? Todo, ordena, manda el jefe, pero no sabe pedir perdón. ¿Cuántas veces como hijos y como padres no sabemos pedir perdón? Porque pensamos que hacemos las cosas correctamente, pero viniendo al Señor Jesucristo, entregando tu vida a Cristo, decidiendo ser un cristiano, como dicen las Escrituras, aprenderás del perdón de Dios y podrás pedir perdón a las otras personas también. El que quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, someta su voluntad a mí, tome su cruz cada día, reconózcase que cada día peca y sígame. Hermanos, esta palabra, sígame, es una palabra, bueno, en español se puede ver como algo tal vez instantáneo, pero su significado es que cuando tomamos la decisión como Mateo de seguir al Señor y empezamos a mostrar cambio en nuestra vida, como hablamos hace 2 semanas, entonces seguirle significa continuar todos los días con Él caminando, en todas las cosas que hacemos. En cada cosa que hacemos, desde en la mañana hasta en la tarde, sígame, dice el Señor. Y aquí empieza a explicar, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Hermano, ¿sabe qué estaba pasando ahí? Hay que entender un poquito el contexto. Lo que estaba pasando ahí es que como le había llamado a Leví, por ejemplo, él había dejado la mesa de los impuestos y se había ido detrás del maestro, y después ha hecho una fiesta donde se ha despedido de sus amigos y ha ido con el Señor. Ocurre que había pasado ya un poco tiempo de que llamó a sus discípulos y todos ellos habían dejando sus redes, dejando sus negocios, se fueron detrás del Señor. Y en la cabeza de algunos de ellos era, Señor, ¿ahora de qué vamos a comer? Ya no cobro los impuestos. Ahora, Señor, ¿de qué vamos a comer? Las redes ya he dejado. Ahora, Señor, ¿de qué vamos a comer? Estamos contigo, no tenemos nada. Y ahí es el Señor que dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Si ustedes, discípulos, han dejado sus cosas para seguirme a mí, han tomado la decisión de aceptarse en pecado todos los días y han decidido seguirme a mí, han hecho la correcta decisión. Es lo que está queriendo decir. Porque si tú quieres salvar tu vida, si tú quieres seguir cobrando los impuestos, Mateo, si tú quieres seguir pescando, Pedro, si tú quieres seguir haciendo los negocios, vas a acabar ocupándote de los negocios solamente. Y vas a descuidar tu aspecto espiritual, vas a descuidar tu alma, no tendrás la salvación de tu alma. Así que les está diciendo a sus discípulos, han tomado la mejor decisión. Aquí no vas a tener riqueza, les está diciendo el Señor. Aquí no vas a tener muchas cosas, pero has tomado la decisión correcta. Y la decisión correcta es seguirme. Es lo que está diciendo. Y ese es el cuestionamiento que nosotros también tenemos el día de hoy. ¿Qué significa entonces ser cristiano?
Significa vivir obedeciendo al Señor Jesucristo, reconociendo que pecamos y nos identificamos con Él. Y así como los discípulos, muchos también, el día de hoy, no quieren ser cristianos. ¿Por qué? Porque a veces me dicen, pastor, pero ¿sabe qué? Eso es un compromiso serio, pastor, dice. Porque tendría que dejar esto, tendría que dejar este otrito, tendría que dejar esto, tendría que dejar esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Me nombran una lista de cosas, ya me conozco esa lista. Pero aquí es lo mismo que los discípulos estaban diciendo al Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida, si tú piensas que en esas cosas que me nombras o que nombras, que son objeciones para no venir al Señor, si tú piensas que con esas cosas vas a estar bien, dice que todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque todo el que quiera salvar con esas cosas su vida, esa la perderá. Puedes vivir toda tu vida tras esas cosas que nombras, que son obstáculos para venir a Dios. Pero después dice el Señor, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Está diciendo, ¿de qué vale que no escuches mi llamado? De que ganes todo el mundo, te hagas todo el dinero que tiene Estados Unidos, ya que te compres la máquina donde imprimen el dinero, que sea tuyo. ¿De qué te vale, dice, si te pierdes a ti mismo? Lo que está diciendo, ¿de qué te vale si te vas a ir al infierno? Ni $1,000 millones te van a sacar de allá. Está poniendo el contraste entre los valores materiales que el hombre tiene y el valor espiritual de la vida eterna. Eso es lo que está haciendo. Está respondiendo y diciendo, ¿qué significa ser un cristiano? Significa vivir obedeciendo al Señor Jesucristo, reconociendo que pecamos y nos identificamos con Él. Puedes preferir los bienes materiales, puedes andar tras los bienes materiales, pero aquí está diciendo el Señor, ¿de qué te vale todo eso que tengas, todo lo que quieras tener, si se pierde tu alma, si te pierdes a ti mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Qué significa ser cristiano? Significa aceptar el desafío del Señor Jesucristo, de que creer en Él por lo que Él vino a hacer, no por una idea equivocada del Señor Jesucristo que tú tengas. ¿Qué significa ser cristiano? Significa aceptar el desafío de vivir obedeciendo al Señor Jesucristo, reconociendo que pecamos e identificándonos con Él. Eso significa ser cristiano. Seguir al Señor Jesucristo significa dejar de vivir para uno mismo y reconocerse pecador, de manera que el que vive solo para su propia seguridad descuida la vida eterna. De nada valen las posesiones si no se tiene la vida eterna. El creyente debe identificarse con Él ahora. Algunos discípulos vieron un anticipo del reino después, un poquito más allá, se ve en otro versículo. Aquí lo que está diciendo es que el que se avergonzare de mí, yo también me avergonzaré cuando venga mi reino. ¿Sabe, hermano? Ser cristiano significa aceptar el desafío del Señor Jesucristo de vivir obedeciéndole a Él, identificándonos con Él. Porque hay algunos que se avergüenzan de ser cristianos. Cuando la cultura tiende contra el cristianismo, muchos se avergüenzan de ser cristianos. Pero aquí está desafiando el Señor. ¿Qué significa ser cristiano? Significa aceptar el desafío de identificarse también con el Señor Jesucristo. Está lanzando un desafío. ¿Vas a identificarte con Cristo o te vas a identificar con este mundo? ¿Te vas a identificar con el Señor Jesucristo o te vas a identificar tras los deseos de este mundo? Y podemos ver también que ser discípulo significa, ser cristiano del Señor significa vivir obedeciendo a Dios, reconociéndonos que somos pecadores y creer e identificarnos con el Señor Jesucristo, porque en Él tenemos esperanza para la vida eterna. Y entonces en este pasaje podemos ver que el Señor nos desafía a nosotros, que nos identifiquemos
con Él. ¿Qué significa ser un cristiano? Significa creer en Cristo por lo que Él vino a hacer, y Él vino a morir por nuestros pecados. ¿Qué significa ser un cristiano? Significa aceptar el desafío de vivir obedeciendo al Señor Jesucristo, reconociendo que pecamos y nos identificándonos con Él. Este es el desafío que tenemos del Señor en este día. ¿Qué idea tienes de ser cristiano? ¿Cuál es el tipo de Cristo al que tú le sirves? ¿Al que tú has imaginado o al de las Escrituras? Y a esta reflexión nos llama el Señor. Así que la Escritura nos dice que el que quiere seguir a Jesús debe negarse, tomar su cruz diariamente, porque perder la vida por Él es salvarla. Ganar todo el mundo no aprovecha si uno mismo se pierde, porque el que se avergüenza de Él, Dios también se avergonzará de Él cuando venga en su reino. Y aunque muchos desearán ver el reino de Dios antes de morir, y esto es lo que se ve en este último versículo de la Escritura, dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están allí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Se está refiriendo a la transfiguración que aparece después en Lucas 9:28 hasta el versículo 36. Allá se presenta el Señor Jesucristo y se presenta Moisés y Elías, y sus rostros resplandece y ven un anticipo de lo que es la gloria de Dios. Y aquellos discípulos, 3 que vieron la transfiguración, son aquellos que no van a desear la muerte, que van a querer ver porque vieron un anticipo de la gloria de Dios. Aquellos no van a querer ver la muerte hasta antes no ver la venida del Señor. Y esto pasa con las personas que de verdad le entregan al Señor Jesucristo. Saborean lo que es ser un cristiano, saborean lo que es ser un hijo de Dios y añoran la segunda venida del Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que pensar qué es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. ¿Qué entiendes por ser un cristiano? El Señor Jesucristo manda rigurosamente que no le dijesen nada de Él, porque era necesario que Él padezca, sea desechado por los ancianos, principales sacerdotes, escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Y el que quiere seguir a Jesús debe negarse, tomar su cruz diariamente. Perder la vida por Él es salvarla, pero ganar todo el mundo no aprovecha si se pierde nuestra alma. Y si uno se avergüenza de Él, Él también se avergonzará de nosotros. El Señor Jesucristo vino a pagar el precio por los pecados de cada uno de nosotros. Y esa es la razón por la cual nosotros debiéramos aceptar al Señor Jesucristo. Y luego vino a resucitar al tercer día. Ser discípulo del Señor es vivir obedeciendo a Dios, reconociéndonos pecadores. Creer e identificarnos con el Señor Jesucristo es tener vida eterna en la esperanza de su segunda venida. Hermanos, ¿qué significa ser un cristiano? Significa aceptar el desafío de creer en el Señor Jesucristo por lo que Él vino a hacer por nosotros. Vivir obedeciendo al Señor Jesucristo, reconociendo que pecamos y nos identificamos con Él. El Señor Jesucristo anuncia su sacrificio en este pasaje y llama a seguirle. El Señor ya se sacrificó, ya murió, y el Señor le está llamando el día de hoy a que usted le siga. Le está llamando a que usted acepte el desafío de creer en Cristo por lo que realmente es, no en una idea equivocada de Cristo. De creer en Cristo y vivir obedeciéndole, reconociéndose pecador. El Señor Jesucristo vino para ser sacrificado, y seguirle es obedecerle, reconociéndonos que hemos pecado. El Señor Jesucristo murió por los pecados de la humanidad, y ser su discípulo es obedecerle. El Señor Jesucristo vino a morir por nosotros y quiere que vivamos nosotros obedeciéndole. Esto es lo que Él ha querido decir: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
La pregunta es, ¿usted le va a seguir el día de hoy? ¿Va a aceptar el desafío de creer en Cristo por lo que Él vino a hacer? Deseche la idea del Cristo equivocado que tiene en su mente. Sirva al Cristo verdadero, a aquel que ha venido a morir en la cruz del Calvario por sus pecados. Y entréguele su vida hoy al Señor Jesucristo y empiece a obedecerle. Reconózcase pecador delante de Él. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias te damos en esta hora por lo que nos hablas en la Escritura y nos responde, Señor, esta pregunta. ¿Qué significa ser cristiano? Significa aceptar el desafío de creer en ti por lo que has venido a hacer en esta tierra. Significa, Señor, vivir obedeciéndote, reconociéndonos que somos pecadores. Y por eso oramos en este momento, para que tú toques los corazones de todos aquellos, Señor, con tu palabra, que tal vez han tenido una idea equivocada de ser cristianos. Y hoy, Señor, le ofreces perdón a aquellos que se reconocen que han pecado, porque la Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Te damos gracias, Señor. Mientras están orando, hermanos, yo quiero invitar, si hay alguien en esta tarde, si hay alguien que quiera aceptar el desafío del Señor Jesucristo, de entregarle su vida y seguirle, de decidir por Él, presentar cambio y ahora aceptar el desafío de vivir diariamente por Él. Si hay alguien que todavía no ha hecho esta decisión por el Señor, le invito en el nombre del Señor que levante su mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quiere decidir? ¿Que se ha dado cuenta que no ha estado viviendo como dice la Escritura? Si a esta persona le invito que levante su mano allá donde está. Amén. Una persona. ¿Alguien más? ¿Dos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Decide. No tenga temor. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Los que han recibido a Cristo no lo necesitan, pero si quieren reconciliarse está bien. Amén. Veo otra mano. Hermanos, vamos a hacer como hemos estado haciendo estos días. Y la palabra dice que no nos avergoncemos de Él. Así que les voy a pedir que por favor se levanten de su lugar y vengan aquí adelante. Vamos a orar para que su decisión sea pública. Para que su decisión sea pública de seguir al Señor Jesucristo. Así que le animo que venga aquí, se ponga de pie, venga aquí. No tiene nada especial pasar adelante, pero nos ayuda a nosotros en nuestra decisión. Si te has dado cuenta que tal vez has estado viniendo mucho tiempo a la iglesia, pero que no has hecho tu decisión por Cristo, no importa cuánto tiempo has venido, haz tu decisión por el Señor Jesús. Ser cristiano significa aceptar este desafío, creer en Cristo por lo que Él es, creer en el Señor Jesucristo, aceptar vivir obedeciendo y reconociéndose pecador. Así que le animo, venga aquí adelante, en el nombre del Señor, y vamos a orar. Pase, si Dios le ha tocado su corazón, pase aquí adelante, no tenga temor. Vamos a orar entonces. ¿Hay alguien más? Pero si estás en tu lugar, también allá puedes orar. No es necesario siempre que pase adelante, pero los animo porque es un paso público para tomar una decisión. Así que a los hermanos voy a pedir que repitan esta oración y hagan esta oración suya. Estas palabras hagan suyas para que tenga valor lo que están haciendo. Amén. Entonces repiten esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy me reconozco pecador y te pido perdón por mis pecados. Estaba siguiendo una idea equivocada de ti, Señor. El día de hoy te pido perdón y quiero rendirme a ti. Quiero caminar contigo y te pido el perdón de mis pecados de hoy para siempre, Señor. Acepto que has venido a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Y por eso el día de hoy te entrego mi vida. Y quiero vivir obedeciéndote el resto de mis días. Oro en el nombre de Jesús. Y quiero ser un verdadero cristiano, como dice tu palabra. Señor, perdóname todos mis pecados. Y a partir de hoy, dame sed por la palabra para aprender las Escrituras y para vivir una vida victoriosa. Yo voy a orar ahora. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por estas personas que han venido.
Señor, y que tú les has dado convicción en su corazón por el poder de tu Espíritu, porque tu palabra, Señor, es como una espada de doble filo que penetra hasta el alma, hasta partir los tuétanos y las coyunturas, Señor. Y tu palabra es la que convence, y tu Espíritu Santo, Señor, es el que convence. Y por eso damos gracias por estas personas el día de hoy, para que tú los fortalezcas, Señor. Y que esta decisión que han tomado, Señor, les haga andar firmes en tu camino. Que a partir de este momento, Señor, no miren atrás, Señor, sino que vayan adelante. Y dale, Señor, sed por aprender tu palabra, y darles el poder de tu Espíritu Santo, para que tengan también el poder de obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias y oramos por ellos. Amén.